bien, buenos días a todos. Vamos a estar mirando en esta mañana Proverbios capítulo 1, del versículo 20 al 33. Dice así la palabra de Dios: La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión. En las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. ¿Hasta cuándo, simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar. Los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión, y he aquí yo derramaré de mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán asqueados sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los impíos los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Oremos una vez más. Nuestro amado Dios, venimos ante tu palabra, Señor, pidiendo que ella nos hable, pero tu Santo Espíritu prepare nuestros corazones, dándonos entendimiento. Encomendamos este tiempo así en el nombre de Jesús. Amén. La sabiduría en el libro de Proverbios personifica a Cristo. También podemos pensar que el mensaje de Cristo se describe aquí porque así como Jesús anduvo en diversos lugares, predicando, enseñando la palabra, exhortando a la gente y presentando el mensaje de salvación, porque Él a los perdidos les predicaba la salvación y a los religiosos los exhortaba. Lo interesante de esto es que hoy en día podemos ver cómo el Evangelio se extiende por todos los medios, ¿verdad? Toda la tecnología se comenzó con las radios, después los televisores. Hoy por hoy existen cientos de predicadores, algunos buenos, otros malos, otros peores, y después yo dijera. Pero lo interesante es que en todos lados se oía su voz, en todos lados se escucha el mensaje del Evangelio, en las reuniones familiares, a veces en la radio, en la calle, algo parlante, de una u otra manera. Ahora, lo interesante de destacar es ¿qué hace la gente cuando escucha algo? ¿Verdad? Hay gente que no presta oído atención, porque pasa un parlante, ¿qué dijo? No me interesa. Yo recuerdo cuando mi hijo era pequeño y llegábamos a la hora del almuerzo o la cena, vamos a orar por los alimentos. Era automático aquel brillo, hacer así. No oramos, dice, cuando llevaba la primera cuchara, digo, recién terminamos de orar por los alimentos, ¿dónde estaba tu cabeza? Y vieron que hay gente que oye o escucha sin oír. Por algo Jesús recalcó muchas oportunidades. Mirad cómo oís, ¿verdad? El francés tiene una frase diferente, prêtez-vous l'oreille, o sea, apretar la oreja, afinar el oído. Y en muchas oportunidades Jesús trató con la gente religiosa de aquella época cómo escuchaban. Aquí dice, claman los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, a sus razones. Y dice, ¿hasta cuándo, simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar. En Isaías 53:6 dice, cada cual se apartó por su camino. El mundo vive hoy en día, si usted escucha en el ámbito laboral o por donde sea, continuamente un lenguaje blasfemo, un lenguaje obsceno, burlas, totalmente. Y yo digo, ¿cómo hacen cuando llegan a sus casas? Después de 8 o 9 horas de estar hablando, burlándose de aquel otro. Y yo siempre ando fuera de foco, ¿verdad? Porque no entendí, no sé, trato de evitar que mis oídos se llenen de tanta cosa.
Pero dice, ¿hasta cuándo simples amaré la simpleza y los burladores desearán el burlar? Está hablando del tiempo que la gente pierde hablando vanidades, cosas absurdas. Dice, los insensatos aborrecerán la ciencia. Bueno, digamos, aborrecerán el conocimiento. No estamos hablando de la ciencia de los hombres ateos, sino que estamos hablando del conocimiento de la palabra de Dios. Hay muchas cosas que yo comencé a comprender cuando entendí la Biblia, cuando conocí a Cristo. Digo, pero esto yo lo entendí así. Y bueno, hay personas que me dicen, sí, pero ¿y por qué dice esto? Cuando vienen con preguntas, diferentes pasajes, bueno, se necesita primero una conversión, una transformación espiritual para comprender lo que es el verdadero propósito de la palabra de Dios. Dice, volveos a mi represión, y aquí yo derramaré de mi espíritu. Bueno, si alguien es reprendido por un mensaje, es exhortado y lo rechaza, sigue su camino a la condenación como venía desde que nació. Pero si alguien se vuelve a la represión, ¿a quién le gusta ser reprendido? Difícilmente, ¿no? Nos cuesta, cuando nos reprenden con razón, aceptar, entender, bueno, esto está mal, esto es así. Dice, volveos a mi reprensión, y he aquí yo derramaré de mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Bueno, yo me acuerdo que estando en el mundo agarré la Biblia, no sé si es por la descendencia judía, empecé a leerla de atrás para adelante, porque lo dice que ellos leen de aquí para acá, ¿no? Y yo empecé por el Apocalipsis, claro, me matete, no entendía nada. Digo, ¿pero esto qué es? Bueno, para mí era una película de ciencia ficción. Ahora, el día que vine a los pies de Cristo, que recibí al Señor como mi Salvador, que Él derramó de su Espíritu, ahí entendí sus palabras. Pasajes que los agarraba al revés y no los entendía. Bueno, ahí fueron abiertos los ojos espirituales. ¿Cuánta gente pierde su tiempo? Dios llama de mil maneras. Volveos a mi represión. Y aquí yo derramaré de mi espíritu. Solo el Espíritu de Cristo puede hacer entender y comprender la palabra, no una religión. Ahí está la diferencia. A veces ando durante el día murmurando, ensayando bajito un coro y lo primero que te ven, no, que está hablando solo, mira. Dice, che, me dice el otro día unos compañeros, es lindo ser loco. Lo miré porque claro, yo no decía, mirá, vengo ensayando un monólogo, un diálogo, Esteban murmura, dice, mirá que va hablando solo, es que está loco remate. Yo miré y dije, sí, porque los locos no conocemos el peligro y no tenemos miedo a nada, y el miedo baja la defensa. Fue lo que me salió. Seguí. El otro me quedó mirando, ellos hablan sandeces, burla todo el día. Pero el loco soy yo. Bueno, está, no pasa nada. Lo interesante de esto es que Primera de Corintios, y les voy a hacer una pequeña reseña histórica que me pasó aquí a la vuelta de la esquina, en el sanatorio con 20 años. Yo tuve principio de meningitis, o algo así, un foco de carácter meningio, me dijo el doctor Claro Victoria. Al otro día yo me desperté después de un agujazo en la columna donde te extraen el líquido para analizar, 2 tubos de ensayo me sacaron. Al otro día yo me desperté y estaba como somnoliento y él me dice, vio que había una Biblia arriba de la mesa de luz que me la cargaba como un amuleto y era una Biblia capaz que de este tamaño, aunque la teníamos como un amuleto, la vio allá arriba de la mesa de luz y me dice, no sé si para probarme si fue cierto, yo no recordaba nada. ¿Leíste lo que te dejé marcado ayer? Y me da la cita allí en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26 al 29. Me dije, la carta del apóstol Pablo me dice así, así. Y yo quedé, digo, este hombre me está... El doctor me dijo eso. No sé si estaba probando mi memoria, si conocía del liceo la Biblia, si pertenecía a alguna iglesia, no sé, porque nunca más lo vi a ese médico. Eso sí me quedó el nombre del grabado. El doctor Claro Victoria. Primera de Corintios capítulo 1, vamos a mirar rápidamente, porque a Jesús también lo trataron de endemoniado, de loco, a Pablo, los apóstoles, está fuera de sí, estos están llenos de mosto. Dice, ¿qué idioma están hablando? Estos están todos borrachos, ¿no? Pero eran las 9 de la mañana. A mí no me ofende que me llamen, o que me agredan verbalmente por lo menos. Dice el versículo 26 al 29, mirad, hermanos, vuestra vocación, que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte.
Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que, dice, y lo que no es para deshacer lo que es. Interesante, ¿no? Lo vil, lo menospreciado, lo dice, Dios eligió para avergonzar a aquellos que se creen sabios. Porque ya cuando una persona viene con mucha letra, pero me dice soy ateo, lamento mucho. He estado acá en situaciones de estar haciendo un jardín, una rotonda, en 33 y venir alguien, y yo solo con mirarle la forma de la persona, digo, me voy a topar con un darwinista y está. Pero profesor de, ¿cómo es? Filosofía, puede ser, ¿no? Clase más atea que hay en el liceo es la filosofía. Filosofía de los hombres, por lo menos me ha sucedido casos así. Digo, bueno, pero si dejan de lado a Dios, ya es tiempo perdido dialogar con una persona que ha dejado a Dios fuera de sus vidas. Dice, versículo 26 de Proverbios, capítulo 1, también yo me reiré en vuestra calamidad. Cuando dice, y me burlaré cuando viniere lo que teméis. Cuando viniere como destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. ¿No les llama la atención esta semana 2 países que están siendo atacados por inundaciones? Alemania y China. Los autos flotando, aquello, digo, para mí lo veo como un juicio de Dios. Uno por producir algo y otro por producir otra cosa. Bueno, no sé. Cuando veo cosas en la naturaleza, es más, cuando siento un trueno, digo, la gente de antes decía, tata Dios está enojado. Pero si hay algo que me infunda respeto y admiración son las tormentas. Y cuando veo la naturaleza, que los hombres le llaman la amada naturaleza, yo veo a Dios en todas esas cosas. Yo veo a Dios obrando en esas dificultades, en esas crisis, en esos problemas. Dios está sacudiendo al pecador, ¿para qué? Para que atienda su reprensión, para que se vuelva a Él. Versículo 28 dice, entonces me llamarán y no responderé. ¿Vieron la canción que decía, más gracias ya no habrá, pues despreciaste hoy, un día la puerta se va a cerrar? El tiempo de la gracia, de escuchar, de ser libre, de decidir, de elegir, de optar y de decir, bueno, sigo a Cristo, es hoy. Todavía estamos en esa era. Va a llegar un momento que se va a prohibir más el Evangelio, se va a prohibir más las cosas, se va a estrechar las situaciones. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. ¿Alguna vez les pasó ir a buscar a alguien y no encontrar ni siquiera su casa? Así, solo los cimientos. Es una sensación tremenda, tremenda. Estuve meses visitando a un anciano ahí en la Charqueada durante cuando era joven, estaba comenzando el seminario, y la tarea mía semanalmente era los viernes a mediodía, me largaba en la Charqueada a recorrer casas. Siempre busqué, donde había allí una persona sola, triste, abatida allí. Recuerdo un señor que se resistía a mudarse a la casa nueva y estaba su rancho, en algunos países de América dicen choza o tienen diferentes nombres, su pequeño ranchito de 4 aguas, se le veía así como esto acá, se ven las nubes. Por la vuelta usted veía los perros pasar, la chirca del barro se había caído, era un barrio de paja, chirca y barro. Y allí estaba aquel anciano, de sobrenombre el tigre, pero estaba muy viejito el tigre. Él escuchaba a rato el Evangelio, me escuchaba las prosas, siempre me permitía orar, al lado de un brasero. Él estaba solo, siempre la familia estaba en la casa nueva. Un día llego emocionado, me bajo de la camioneta, salgo a recorrer. Cuando desemboco así, encuentro el piso nomás. El tigre había muerto. Aquel señor, aquel anciano había fallecido. Digo, qué sensación fea cuando vas en busca de él. Me he pasado con varios amigos ahí en la Charqueada. ¿Sí, fulano? No, falleció hace 2 meses. Es una sensación tan tremenda. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Cuando llegamos en busca de alguien y nos dicen, no, ya es imposible hablar con él. Ya no está en este mundo. Bueno, ¿se imaginan cuando la gente quiera darse cuenta, pero qué razón tenía aquel grupo, aquella iglesia, o qué razón, y ya el tiempo de la gracia ya ha terminado, ya comienzan los juicios de Dios sobre esta humanidad y ya no haya oportunidad para ello? Dice, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, no quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía.
Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Referente al versículo anterior, dice en Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Qué tremendo de ser cuando comienzan realmente los juicios que están escritos en la palabra. Esto que está sucediendo en el mundo hoy, no, es una pequeña muestra de lo que vendrá. Me llamarán y no responderé. Se corta la línea, se corta la comunicación, es una sensación tremenda. Dice, comerán del fruto de su camino y serán hastiados sus propios consejos. El consejo del hombre, el consejo que te puede dar una persona sin Dios es una idea vacía, una idea hueca. Anduve rebotando en algunas diferentes tipos de religiones cuando jovencito y no encontraba la respuesta que yo quería a mi problema. Hasta que me dijeron, no, tú tienes que primero recibir a Jesucristo, reconocer que eres un pecador, reconocer que Él murió en la cruz por tus pecados, recibirle como tu Salvador, después Él hará la obra. Ah, bueno, está. Yo pensé que tenía que caminar con los codos, hacer sacrificio, esfuerzo, estudiar, meterme letras, Biblia. No, primero lo primero. Y vemos un mundo que se viene a pique por los malos consejeros. La mala educación que existe en el mundo, las malas filosofías que existen en nuestra sociedad, después son el fruto de aquellos consejos. Comerán, dice, el fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará. Tengo por costumbre, cuando hay un peligro o detecto algo, che, cuidado que eso, aviso una vez. Recuerdo que mi hija mayor, ahora tiene 26 años, estaba aprendiendo a caminar y yo estaba enfrascado en las artesanías. Nana, no se toca eso. Iba derecho a una salamandra ardiendo. Y ella siguió y me apoyó las dos manos. Te avisé. Uno dice, qué padre seco, frío, medio charruga, no sé. Pero nunca más tocó la salamandra. Eso es lo importante. Ella hizo así y sacó las manos de apuro y se dio cuenta que el consejo que yo le había dado era para librarle de un problema. Porque dice, el desvío de los ignorantes los matará. A veces la gente ignora por gusto, yo siempre digo, porque les decís, ¿por qué no tomas un libro y después hablamos? ¿Verdad? ¿Por qué no te asesorás primero y escuchás ambas campanas? Es muy importante conocer, no repetir lo que dice un aparato de 20 pulgadas o 21 pulgadas, no sé, mucho, sino leer, observar, escuchar, pero sabemos claramente, dice, el desvío de los ignorantes los matará. Ahora, el versículo que quiero hacer énfasis es al final. Porque dice, la prosperidad de los necios los echará a perder. Fíjense que nuestro mundo comenzó a degradarse aún más, ¿verdad? Cuando comenzó la era industrial, o sea, comenzó a avanzar el consumismo. Fíjense, hoy por hoy, la mayoría de los matrimonios cristianos que están teniendo problemas y divorcios comenzaron en Facebook. El arma más letal que el enemigo está usando en matrimonio, no hablo del mundo solamente, eso no hay que hablar, están en las manos del enemigo. Estoy hablando de matrimonios cristianos. Empezaron por, me gusta, me encanta, qué linda que está, y como dicen que el libro de Martín Fierro. Procuren de no perder, dice, un libro muy criollo de acá, ¿verdad? Ni el tiempo ni la vergüenza, como todo lo que piensa procedan siempre con juicio, y sepan que ningún vicio termina donde comienza. El pecado nunca termina donde comenzó, el pecado es un embudo, ¿verdad?